Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando en Antofagasta, en Temuco, en Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, los que nos siguen a través de Spotify y también nos ven en pauta.cl. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín puntualmente. Hoy día es lunes 13 de junio del año 2022 y como casi todos los lunes, me gusta cruzar desde mi jardín al patio de la escuela y sentir la energía, la vibración de los niños, las campanas, esa vitalidad propia que se produce en las comunidades escolares y que todos los que tenemos el alma de profesor añoramos cuando nos alejamos de ella. Y siempre que cruzo el patio de la escuela, no sé si es una alucinación, una visión, me da lo mismo, la veo a ella. Ustedes saben quién es. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora. Yo hablaba de la nostalgia que siente un profesor cuando se aleja de su aula. Fíjense ustedes que Gabriela Mistral sentía nostalgia de sus alumnas, de sus exalumnas. Bueno, ella fue una patiperro, se trasladó a través de Chile, dirigió distintos colegios en distintas latitudes, uno en Punta Arenas, por ejemplo, y aquí escribe una carta a sus alumnas del Liceo de los Andes. Ella tuvo que trasladarse a Santiago, ¿no? Y estas habían sido alumnas del Liceo de los Andes y así les habla su antigua profesora en esta carta. Mis queridas chiquillas, no se rían de que les escriba a las dos estando separadas. Yo las veo juntas siempre, en el banco central de la primera fila. Están ustedes invisibles para los demás, visibles para mí, oyendo mi clase, contestando mis afirmaciones, celebrándolas, a veces con picardía. Además, déjenme escribirles en una sola carta. Mi tiempo es escaso, mi corazón es grande, me crece cada día para querer a los míos. Pero mis horas no se expanden como mi buena voluntad, dice Gabriela Mistral. Y en esta misma carta afirma, una carta que debe haber escrito en 1916 o 1917, le pregunta a sus exalumnas del Liceo de Aconcagua, ¿han leído en este tiempo? Mucho me temo que no tenga cerca de ustedes quien les seleccione libros. Mucho me temo que, como a la mayoría de las muchachas de hoy, les venga esa fiebre malsana de leer libros en que ni siquiera la maldad tiene grandeza. Cuéntenme qué leen, converse conmigo, aunque yo tarde en contestarles. Qué notable esto de que mantener la conversación en la distancia, pero a través de la carta. No perder esa conversación entre el profesor y el alumno. Y miren cómo termina bellamente Gabriela Mistral esta carta a sus exalumnas. No olviden ustedes mis pobres consejos. Ser sencillas, por sobre todo. Y mirar la vida a pesar de sus tinieblas como una cosa sagrada. Para mí, el mayor pecado es la banalidad. Y nada más abunda que eso en las chiquillas de hoy. Yo espero mucho de ustedes. Sé que no se perderá ni un granito de la simiente que en ustedes se gastó y se gasta. No se descorazonen. Ustedes son inteligentes y fervorosas. Eso es para mí la fuente de las más altas cosas. El fervor, la pasión, pero en el puro sentido de la palabra. Sin vanidad. Créanse siempre destinadas a profundas misiones. Me darán la ilusión de que tuve hijas, de que no pasé por el mundo en vano. Muy suya, Lucila. Así termina la hermosa carta que le escribe Gabriela Mistral a sus alumnas. En primer lugar,
el gesto de continuar la comunicación en ausencia. Es decir, la relación entre el profesor y el alumno, cuando es profunda, trasciende el tiempo. Todos lo sabemos cuando recordamos a un gran profesor, o cuando tenemos la suerte, si hemos sido profesores, nos recuerdan a veces los alumnos. Le pregunta qué libro están leyendo, le piden que le comente. Era muy copuchenta Gabriela Mistral, le encantaba hablar de todo. Dicen que era una gran conversadora oral, ¿no? Y quería saberlo todo de cada uno de ellas. Pero también este consejo maravilloso de ser sencillas, ¿no? Y a pesar de sus tinieblas, mirar la vida como una cosa sagrada, dice Gabriela Mistral. La crítica a la banalidad y esta confianza que debe tener siempre el profesor de que las alumnas están destinadas a cosas grandes, tener fe en ellas, saber que están destinadas, dice ella, a profundas misiones. Son prácticamente casi sus hijas. Me darán la ilusión de que tuve hijas, de que no pasé por el mundo en vano. Una carta de Gabriela Mistral leída después de tanto tiempo. Imagínense el tiempo que media entre 1917 y el año 2022. Y sin embargo, esta carta, como todo lo de Gabriela Mistral, como toda su prosa pedagógica y poética, sigue teniendo inmensa actualidad. Estoy sentado en el patio de la escuela con un heredero de la posta del fervor pedagógico de Gabriela Mistral, un joven profesor. Da gusto ver profesores jóvenes con entusiasmo, apasionados, llenos de inquietudes, siempre buscando innovar. Gabriela Mistral era una innovadora, hemos leído otras veces en otros programas lo atenta que estaba el tema de la radio, la irrupción de los medios contemporáneos en la sala de clase no era prejuiciosa, los adaptaba, decía que había que, con los elementos tecnológicos de esa época, convertirlos en instrumentos pedagógicos, etcétera, etcétera, etcétera. Él es Gustavo Fernández, profesor de Historia del Liceo Bicentenario Alberto Plesgana de Los Lagos, en la región de Los Ríos. Es curioso que Los Lagos esté en la región de Los Ríos. Los Lagos deberían estar en la región de Los Lagos, ¿no es cierto, Gustavo? Gustavo, qué gusto de saludarte esta tarde aquí en el patio de la escuela junto al jardín. El gusto es mío, Cristian. Realmente muchísimas gracias por la invitación y ser parte de este vínculo que tú mencionabas de los días lunes con la educación. La verdad es que la vara queda bastante alta en comparación con Gabriela Mistral, pero igual bastante beneficioso el poder hacer esa introducción para la amena conversación que vamos a tener y tratar de desmenuzar un poco lo que es la labor pedagógica hoy en día en el siglo XXI. Si yo tuviera que preguntarte y tuvieras que responder, hoy día tú eres un profesor, por decirlo en el buen sentido de la palabra, un profesor del siglo XXI, ¿no? ¿Qué es ser profesor hoy en el siglo XXI? ¿Cuál es la esencia de ser profesor hoy? Hoy en día, en el siglo XXI, la verdad es que va de la mano con todos los desafíos que tiene la época. Hoy en día estamos hablando que hay una evolución bastante grande en comparación al siglo XX. Todos los esfuerzos, todos los sacrificios que se hicieron en materia educativa han tenido frutos, pero igualmente tenemos bastantes barreras que tenemos que poder superar. La labor pedagógica, la verdad es que históricamente se ha visto como una labor bastante complicada, una labor que impele una vocación bastante grande. Y la verdad es que dentro de aquello, el mundo digital, por ejemplo, viene a irrumpir de forma vertiginosa. Y nosotros como docentes tenemos que igualmente hacernos cargo de aquello y poder ver el cómo podemos desarrollar un ejercicio de enseñanza-aprendizaje lo más beneficioso posible, el poder generar esa herramienta de los estudiantes que puedan hacer frente a este vertiginoso siglo XXI, que ya no es solamente físico, sino que también digital. En este vertiginoso siglo XXI, ¿qué crees tú que tiene que hacer el profesor? Porque el tiempo ha cambiado, ¿no es cierto? La noción de tiempo, la velocidad del tiempo en nuestra época es completamente distinta. Imaginemos el tiempo de la Gabriela Mistral, 1917, era otra velocidad en la vida. Uno se da el tiempo de sentarse, escribir una carta, etc. A ver, con este tiempo tan vertiginoso, ¿qué hace el profesor? ¿Detiene el tiempo? ¿Se mete dentro de la matrix del tiempo acelerado? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué puede hacer desde tu experiencia? De hecho, mira, desde mi experiencia, y muy buena la consulta, no puedo dejar de lado que igualmente soy profesor de historia. Y en ese sentido, considero que el entender el tiempo de partida, el poder situarse dentro de un espacio-tiempo y el comprender que somos sujetos históricos, ayuda muchísimo a poder encontrar un eje dentro de ese tiempo vertiginoso.
Yo muchas veces le converso a mis estudiantes la típica pregunta que muchas veces hace un docente de que entender que todos finalmente nos vamos a morir en algún momento. Y esa finitud de la vida ayuda a que nos situemos en cierta época y que tratemos de hacer transformaciones que puedan ayudar tanto a nosotros como también de manera colectiva para el mejor desarrollo de nuestras sociedades, de ellos mismos, de sus familias y finalmente de todas las personas que habitan en este espacio y también en el futuro. Tú dijiste que en el fondo los alumnos tomen conciencia de que son sujetos históricos. Bueno, sujetos históricos también son los profesores, todos somos sujetos históricos, ¿no? Efectivamente. De hecho, claro. el docente como catalizador de todo aquello. De hecho, el docente encuentro que tiene un tremendo campo de acción en dicho sentido. El poder traspasar no solamente conocimientos, no solamente conceptos, sino que también traspasar y tratar de que los estudiantes abran una forma de vivir, una forma de entender este tiempo vertiginoso, igualmente como conversábamos, que estamos viviendo. Tú eres profesor de historia y quiero saber un poco, a ver, ¿qué sucede con la enseñanza de historia hoy día? ¿Cuáles tú crees que son los grandes desafíos de enseñar historia, los desafíos y dificultades de un profesor de historia en esta disciplina tan importante? Una disciplina a la que en vez de quitarle horas había que agregar horas, pienso yo. A mí me parece, tú dijiste sujeto histórico, me parece que alguien que no tenga claro dónde está, primero en la línea del tiempo, y sea un sujeto como inconsciente, un sujeto zombie, no sé cómo llamarlo, no consciente del lugar que ocupa en la historia, ese sujeto, digamos, está un poco perdido, digamos, ¿no? Extraviado. ¿Y cuáles son los desafíos de un profesor de historia en este tiempo? Efectivamente, de hecho, hoy en día podemos encontrar un gran desafío que es, como profesor de historia, como profesor, por ejemplo, de un establecimiento público, el poder seguir la línea del currículum. El currículum muchas veces, y sobre todo con los nuevos cambios curriculares que ha tenido en la última década, ha llenado de contenido, por así decirlo, cada uno de los niveles. Y la verdad es que es bastante complicado poder llevarle la rienda a los contenidos curriculares y también poder ejercer este otro sentido, esta otra conciencia a los estudiantes sobre que son sujetos históricos. Entonces, por un lado, el tema del tiempo, el tema de muchos contenidos, y por otro también, muchas veces, ese vacío que existe dentro del recorrido estudiantil que han tenido los jóvenes hoy en día, que llegan quizás con muchos baches, quizás con muchos vacíos que son necesarios llenar. Y ahí finalmente volvemos al tema del tiempo, en el cómo quizás en 5 horas curriculares, quizás en 3 horas curriculares a la semana podemos hacer todo ese trabajo. La verdad es un desafío tremendo, pero igualmente este siglo XXI nos entrega herramientas que podemos utilizar para poder generar esos aprendizajes significativos en las y los estudiantes y que finalmente entiendan que pueden transformar su realidad no solamente en un plano personal, sino que sobre todo colectivo. A ver, hay un trabajo que tú has hecho con otros colegas, entiendo que tiene como nombre un proyecto, más que un proyecto que se ha realizado, que se llama Delatando la Historia, el podcast estudiantil. Cuéntanos la historia de este proyecto, cómo empezó, cómo se ha ido desarrollando, Gustavo. Efectivamente, mira, como muchos otros proyectos, de hecho siempre cuando nos piden una referencia partimos con eso, como muchos otros proyectos nace durante la pandemia, en el año 2020, nos juntamos con 2 colegas más y pensamos en cómo podríamos hacer un trabajo que sea desde nuestros hogares, porque estábamos todos con el tema de las cuarentenas y ese tipo de cosas. Y el que sea basado también en la experiencia de los estudiantes. Esto de partida inicia con un proyecto mayor que se llama Aula Nativa, donde dentro de Aula Nativa se desarrollan distintos formatos de podcast. Partimos con docentes conversando, dialogando, reflexionando sobre la práctica educativa, considerando también el contexto, pero luego vimos como que necesitábamos también abarcar la temática con los estudiantes. Y uno de los ejes que nosotros quisimos atacar es derribar el adultocentrismo. Muchísimas veces dentro del espacio público, dentro del debate, se toma en bastante consideración las ideas de los adultos, pero no las de los estudiantes. Entonces,
quisimos hacer este formato donde sean los mismos estudiantes quienes dialogan, conversan, reflexionan y proponen igualmente ideas sobre distintas temáticas de contingencia. Partimos con yo como moderador de estos estudiantes, después se suma otra colega, Rebeca, que de hecho fue un tremendo aporte igualmente, y ahí los estudiantes logran poder expresar sus opiniones, e igualmente súper entretenido y bastante beneficioso, regocijante para un docente, el cómo los estudiantes van evolucionando también en el manejo de los medios, en el manejo del micrófono, en cómo igualmente van trabajando dentro de la propia edición que tienen los podcasts, la difusión igualmente después. Y la verdad es que ha sido muy nutritivo el proyecto que hemos llevado a cabo y el cómo también sigue evolucionando. La idea de acá para adelante igualmente es que ya salgamos los moderadores y queden solamente los estudiantes ahí conversando y discutiendo sobre dinámicas y temas de interés para ellos y ellas. Y quiero irme a otra dimensión que parece que también está dentro de tu práctica pedagógica, que es la actividad pedagógica fuera del aula, que hemos hablado varias veces acá en el jardín. Bueno, este espacio se llama Del Jardín y siempre hemos dicho que el territorio completo es una sala de clases. Nuestro territorio nacional, nuestra geografía, nuestras ciudades pueden ser nuestras salas de clases. ¿Cuál es tu experiencia de pedagogía o de enseñar historia, por ejemplo, fuera del aula? Cuéntanos algunas experiencias concretas sobre eso. Sí, efectivamente, mira, a mí la verdad siempre me ha gustado muchísimo el poder salir del aula, que muchas veces con un miedo igualmente. El hecho de que los estudiantes conozcan su territorio, de que los estudiantes puedan identificar, puedan reflexionar de una forma distinta, bajo una guía docente, sobre lo que ellos ven en el cotidiano es bastante necesario y nutritivo para ellos. De hecho, lo conversaba también el otro día con un colega que muchas veces no es necesario también solamente salir del aula, sino que también los distintos trabajos que hacen los estudiantes en el aula, los distintos ejercicios, los procesos de enseñanza-aprendizaje y finalmente los productos que ellos desarrollan, también pueden salir del aula mediante ahora la democratización que existe de los medios de comunicación. Hoy en día, por ejemplo, en redes sociales se puede crear fácilmente un Instagram, fácilmente una cuenta de Spotify, en la cual los estudiantes reflexionan, en el cual los estudiantes crean ciertos productos que tienen que ver con su territorio local y el cómo eso después sale a la calle mediante las herramientas digitales y son los vecinos, sus padres, sus amigos, quienes escuchan, quienes ven esos productos. E igualmente es una nueva forma de salir del aula. El hecho de que los estudiantes puedan desarrollar estos productos públicos y que igualmente vean que lo que hacen ya no es solamente una disertación dentro de la sala de clase donde está el profesor y sus compañeros, sino que también ahora están sus vecinos, sus amigos, etcétera, etcétera. Entonces, eso igualmente es bastante nutritivo y es una de las herramientas que conversábamos sobre que tenemos hoy en día en el siglo XXI y que antes quizás era mucho más difícil de poder desarrollar. Ahora, ¿y cómo entra la historia aquí? ¿O esto lo haces desde la disciplina de la historia o desde otra asignatura, este trabajo? Mira, lo hacemos desde la disciplina de la historia, desde igualmente la asignatura de historia, tomamos muchas veces ejes curriculares, de historia, educación ciudadana igualmente, pero siempre nos preguntaban ¿y por qué se llama Delatando la Historia? Así que muchas veces hablan sobre temas que no son recurrentemente asociados a la historia. Y ahí nosotros, bueno, la verdad es que cuando se formó el nombre, tuvimos la iniciativa de considerar que siempre la pregunta por la historia nace en el presente. Entonces, más que irnos a muchos años atrás y que el foco de la discusión se base en lo que sucedió el siglo anterior o siglos pasados, la idea es que los estudiantes analicen su presente y busquen en la historia una caja de herramientas, por así decirlo, con la cual entender este presente, poder construir también una casa dentro de este presente, para que en un futuro puedan vivir mejor bajo el techo de esa casa. Entonces, la verdad, por eso se llama Delatando la Historia, porque buscamos delatarla desde el presente, tomando esas herramientas del pasado y proyectándonos también al futuro como ese típico eje que se trata de explicar el concepto de historia. A ver, algunas herramientas de esa caja de herramientas para entender el presente, que te hayan resultado bien.
Sí, mira, por ejemplo, dentro de esa caja de herramientas que tiene la historia, nosotros podemos ver lo que conversábamos anteriormente, el comprender al sujeto histórico. De partida, tú decías, es muy complicado poder procesar distintos aprendizajes si es que no sabemos dónde estamos situados. E igualmente, el cómo el territorio muchas veces condiciona el desarrollo de la historia. E igualmente entender que la historia es multidisciplinaria. De hecho, eso es lo que muchas veces quizás cuesta, pero una vez que los estudiantes lo comprenden, ya lo llevan a otro plano, del que cómo los procesos, los hechos históricos tienen distintas ramas que finalmente lo desembocan en ese hecho proceso. Entonces es bastante entretenido cómo muchas veces esos contenidos que pasamos como conceptos en clases, los estudiantes ya lo pueden palpar, lo pueden ver en su cotidiano y de esa forma llevar un análisis mucho más profundo del cual se puede hacer solamente leyendo un texto del estudiante o haciendo una prueba. ¿Y podrías ejemplificarlo a lo mejor, no sé si con un contenido, con un ejemplo de ese tipo de actividad? Mira, hace poco nosotros hicimos un capítulo que iba en relación a cuál es la importancia de estudiar la historia hoy en día. Porque me pasó que estuve en un curso y de repente un estudiante que era muy destacado en historia, yo le comentaba, ¿cómo te va la otra asignatura? Me decía, matemática me ha ido mal, la verdad, porque no entiendo para qué me sirve. Entonces como que me hizo un poco de ruido y dije, deben haber muchos estudiantes igualmente que no les hace ruido la asignatura de historia, no le ven la importancia que tiene el poder estudiarla. Hicimos un capítulo sobre eso y 3 estudiantes estuvieron identificando distintos ejes de la importancia de la historia en base a lo que ha sucedido en los últimos años en nuestro país. Por ejemplo, analizaron lo que fue el estallido social, analizaron ahora lo que es el proceso constituyente y analizan igualmente lo que ha sido el impacto de la pandemia. Entonces fueron viendo cómo en el pasado han sucedido distintos igualmente, y ahí explicaba que el territorio condicionaba aquello, que era multidisciplinario igualmente, la economía, la política, etcétera, etcétera, la causa-consecuencia de otra forma, y esos hechos que ya estaban estudiados del pasado, ellos los estudiaban, esos hechos en el presente, en base a las distintas herramientas que entrega la historia. Entonces, la verdad es que es bastante sorprendente cómo uno también aprende de los estudiantes y igualmente llena la labor docente y también la labor personal. Nosotros muchas veces hablamos que somos profesionales, nos dedicamos al área de la pedagogía, pero también tenemos nuestra vida, pero también es necesario el poder vincular esos dos espacios para que uno como profesor también se pueda sentir lleno dentro de lo que hace en su día a día. Y hay una dimensión, parece interesante, no sé si esto lo has hecho como una práctica habitual o es una experiencia concreta, pero es el humor en la sala de clase, el entender la sala de clase como una stand-up comedy. A ver, explícanos eso porque me parece extraordinariamente interesante y original. No lo había pensado nunca como una posibilidad de experiencia pedagógica. Sí, mira, la verdad es que es súper complicado el llegar a una sala de clase donde hay 30 o 40 estudiantes. Yo de partida, al menos en mi formación docente, tuve mi primera práctica en el 4.º año. Entonces, la verdad es que cuando entré estaba muerto de miedo. Y la verdad es que después saliendo en el primer trabajo, igualmente uno como que se acoge a una pedagogía tradicional porque es como lo más seguro. Entonces ahí lleva a cabo esa transmisión de contenido y todo el tema, pero con el paso del tiempo, cuando uno va tomando un poco más de expertise, va tratando de atacar otros puntos, otro eje. A mí me gusta bastante el diálogo con los estudiantes y encontraba que metiéndonos en la cabeza de ellos debe ser súper complicado el estar desde las 8 a las 4:30 sentados escuchando a un profesor. Entonces vi que una de las facetas que empezó a funcionar bastante en la atención de ellos y el verlo a ellos entretenidos es el desarrollar el humor dentro del aula. Esos contenidos que muchas veces pasamos de una forma tradicional, tratar de darle la vuelta, tratar de poder entender otras metodologías de aprendizaje, pero igualmente con un toque humorístico que sientan que muchas veces uno también es un servidor de ellos. Entonces uno trata de preparar un espectáculo, por así decirlo, que no es tan apoteósico tampoco, pero en ciertas partes de la clase donde, por ejemplo, se arman grupos o donde se puede atacar un contenido curricular que igualmente vaya ligado a un tema que puede generar humor, que puede generar risa, los estudiantes lo acogen muy bien y la verdad es que me ha funcionado bastante bien hasta el momento. Pese a que encuentro que es algo que necesita seguir desarrollándose constantemente,
por los distintos grupos, diversidad que encontramos en cada uno de los cursos o en cada una de las generaciones, la verdad. Pero funciona harto, la verdad, en el clima de clase. Pero explícame para poder visualizarlo. A ver, por ejemplo, toman un contenido de la historia, hacen como una comedia, actúan o tú actúas. ¿Cómo sucede esto? Mira, de partida, como a mí me gusta harto dialogar con los estudiantes, tomo un ejemplo de que hice hoy día. Tenían los estudiantes que armar grupos de trabajo. Y yo les dije a los estudiantes, ya vamos a armar grupos, pero esos grupos los voy a armar yo. Y ahí como de forma unilateral, como ese poder que tiene el profesor. Y los estudiantes como, no, pero qué lata, el tener que trabajar saliendo de su zona de confort. Y la verdad es que es igual el objetivo, que los estudiantes salgan de su zona de confort, que conozcan todo el grupo curso, que dialoguen con otros estudiantes con los cuales no dialogan típicamente. Y bueno, dentro de aquello les dije, pero lo vamos a hacer basado en los signos del zodiaco. Y yo la verdad no conozco mucho el tema de los signos del zodiaco, pero ahí creamos un ambiente de risa, viendo qué signo es compatible con cuál y ese tipo de cosas. Y finalmente, en vez de decir ya tú vas a trabajar con cuál, se armó un ambiente humorístico, un ambiente grato en que los estudiantes finalmente se sintieron a gusto con la dinámica. Gustavo Fernández es profesor de Historia del Liceo Bicentenario Alberto Blesgana de Los Lagos en la región de Los Ríos. Y estamos conversando aquí en el patio de la escuela sobre distintas experiencias pedagógicas innovadoras. Me gustaría en los últimos minutos que me contaras algún sueño que tengas como profesor, algún sueño pedagógico, porque tú has sido bastante innovador por todo lo que me has contado. El proyecto Delatando la Historia, bueno, toda la tarea con el aula abierta que acabamos de ver, el tema del humor, o sea, eres un profesor inquieto, me imagino Busquilla, que está buscando siempre metodología, salida. ¿Qué sueño pedagógico tienes como profesor para el futuro? ¿Qué te gustaría realizar o proyectar, Gustavo? Mira, la verdad es que es bastante variada la pregunta, porque me imagino varios sueños, pero recuerdo uno cuando estábamos partiendo Aula Nativa con Arturo, Sebastián, mis colegas. Se nos daba la instancia de que estábamos tratando de hacer una innovación, el poder hacer un lazo entre educación, comunicación, el que los estudiantes igualmente se sientan prosumidores, no solamente consumidores de contenido, sino que también productores de ese contenido. Y dentro de todo, como profesor, uno tiene bastantes limitantes a nivel estructural, y me gustaría en algún momento, por ejemplo, tener un colegio, poder ser parte de un colegio con cierta autonomía, con cierto atrevimiento, por así decirlo, en poder generar nuevos proyectos y la verdad, ser parte de esas riendas que llevan a una nueva metodología de enseñanza-aprendizaje. Pese a que dentro del establecimiento, debo decirlo, en el que me desenvuelvo, hay bastante libertad y un tremendo grupo de trabajo el que se está llevando a cabo en la comuna de Los Lagos, que además debo decir que es el único liceo de la comuna. Entonces, bastante igualmente variado el universo que existe ahí de estudiantes, docentes, etcétera, etcétera. Gustavo, ha sido un gusto pasear contigo, conversando aquí en la escuela, en el patio de la escuela, cerca de mi jardín. Te felicito por estas preciosas iniciativas creativas en distintos ámbitos. Era un profesor joven de historia comprometido con sus alumnos, como lo estuvo comprometida también Gabriela Mistral, siempre buscando salir de la monotonía, salir de aquello que lo que más puede matar la pedagogía no es el hastío, la rutina, es uno de los peligros, yo diría más monstruosos para la tarea pedagógica. Y bueno, lo que tú estás haciendo con tus colegas es dentro de incluso los límites que ofrece el sistema educacional. Distinto sería si tuvieras tu propio colegio, como decías tú recién, ¿no? Sin embargo, dentro de esos límites siempre existe la posibilidad de dar una vuelta de tuerca, de abrir una ventana, de generar algo nuevo, y yo creo que lo que tú has hecho es un ejemplo de eso. Ha sido un gusto, Gustavo, conversar contigo y conocer tu tarea y lo que estás haciendo ahí en la región de Los Ríos. Muchísimas gracias, Cristian. De hecho, el gusto es mío y aprovecho la instancia para dejarte invitado a alguno de los podcasts que tenemos con los estudiantes y poder hacer ese vínculo
para que ellos igualmente puedan enriquecerse en base a este diálogo que nosotros hemos llevado a cabo hoy día. Encantado, quedo absolutamente a tu disposición, te comunicas conmigo en el jardín y desde el jardín mismo lo hacemos. Te mando un gran abrazo y un abrazo a todo el equipo pedagógico y al equipo del Liceo Bicentenario Alberto Blesgana de Los Lagos en la región de los Ríos. Gusto haber estado contigo esta tarde aquí en Desde el Jardín. Un gusto, Cristian. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí, queridos y queridas radiovidentes, a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta entonces. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde